Damos gracias a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que nos tiene de este lado, compartiendo, orando los unos por los otros, como enseñan las Escrituras. Y qué bueno, hermanos, que hoy podemos darle continuidad al estudio del libro de los Hechos, que como bien vimos la semana pasada, el capítulo 1, estuvimos considerando la expectación, diríamos, de los discípulos a raíz de la promesa que el Señor le había hecho, de la famosa promesa del Padre, refiriéndose a la llegada del Espíritu Santo. Antes que nada, hermanos, recuerden que todos los sermones y todos los estudios bíblicos que damos acá en la iglesia están en la aplicación de la emisora, de manera que si alguno no la tiene puede acercarse y le explicamos cómo hacerlo, pero la idea es que tengamos una base para continuar con los demás capítulos, porque de alguna manera u otra esto nos va a ayudar a comprenderlo aún mejor. Una de las cosas que mencionamos al principio es la lectura del libro de los Hechos como base. De manera que si usted no ha leído Hechos, este es el mejor momento para usted hacerlo, porque precisamente estamos estudiando el libro de los Hechos. O sea que no es lo mismo cuando usted lee, pero cuando nos detenemos a estudiar, pues las cosas van cambiando. Yo sé que muchos de los que estamos acá pudiéramos decir, yo he leído la Biblia en un año, o ya van varias veces que he leído la Biblia en un año, pero cuando se toma el estudio de un libro, tenemos también que hacer el esfuerzo de escuchar. Gracias a Dios que por lo menos grabamos los programas, los estudios, los sermones, para que si usted por alguna razón u otra no pudo estar, pues lo puede escuchar. Así que permítame orar en este momento. Ya se tomó la lectura del capítulo 2. Permítame orar ahora para que Dios nos dirija en el día de hoy. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, Padre Santo, gracias te damos en este momento, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias, tú eres nuestro proveedor, nuestro sustento, y no hay para nosotros bien fuera de ti. Te glorificamos, Señor. Y una vez más rogamos que tú nos ayudes a seguir inquiriendo en tu palabra, poder entenderla, Señor, según la iluminación de tu Espíritu Santo, y que también, Padre, podamos darte gloria sabiendo que tú eres el mismo Dios de ayer y hoy y por los siglos. Tú estás con nosotros, no nos has dejado huérfanos, sino que tu Espíritu Santo, Señor, nos guía a toda verdad. Rogamos ahora que vamos a entrar a este capítulo 2, que tú nos sigas guiando y dirigiendo, y que al mismo tiempo, si algún hermano o hermana viene de camino, pues le traigas con bien, que juntos en este momento, Señor, podamos aprender y entender, Señor, que todo lo que ha sucedido desde Hechos para acá ha sido por tu voluntad, y hasta este momento, Señor, tú sigues respaldando tu iglesia, y las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Y gracias, Señor, porque estamos en Cristo y guiados por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, a modo de retroalimentación, la semana pasada hablábamos de esa última instrucción que le dio nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos con respecto a quedarse, ¿dónde? En Jerusalén, para recibir la promesa. Cuando Jesús muere, y esos 3 días, ¿qué pasó con los discípulos? Los discípulos estaban de acá para allá, estaban totalmente desconcertados, y ya sabemos que en el transcurrir del ministerio de nuestro Señor Jesucristo había también problemas entre ellos mismos. ¿Quién iba a ser el mayor? Necesitaba madurar y crecer. Sin embargo, luego de que Jesús resucita, y que dice el texto allí que lo hizo durante 40 días, estuvo
apareciendo a diferentes personas, a sus discípulos. También dice 1 Corintios 15 que apareció a más de 500 hermanos a la vez, y otros encuentros que tuvo el Señor. Él ahora le dice en este capítulo 1, quédense en Jerusalén para que reciban la promesa del Padre. Y qué bueno que los discípulos fueron fortalecidos. Recuerden que ellos estaban turbados antes de que Jesús muriera. No se turbe vuestro corazón. Ellos estaban apenados. Y de hecho el mismo Pedro dijo, Señor, que tal cosa ni te acontezca. Pero ya sabemos el trasfondo de lo que Pedro había dicho, donde el Señor le dice que eso no era la voluntad de Dios. Sin embargo, luego muere Jesús. En ese trayecto hasta su resurrección, los discípulos estaban, como ya sabemos, de acá para allá. Y en esta última ocasión, qué bueno que el Señor se les acerca a ellos, come con ellos. Recuerden que hablábamos también de que Jesús, dice el texto, durante el tiempo que estuvo con ellos, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿Se recuerdan lo que significa esas pruebas indubitables? Pruebas convincentes, pruebas confiables. Y no está hablando de sus milagros, está hablando de todas esas cosas que Jesús en su resurrección le hizo ver a ellos que no era un fantasma, que era una persona real, que Él resucitó. Y ya vemos cómo le mostró sus manos a Tomás, mira, toca mi mano, comió y bebió con ellos, e hizo varias cosas. Entre esa lista de personas que se mencionan ya acá en el aposento alto, en la casa donde ellos estaban, se mencionan a los discípulos, se mencionan que había mujeres, y se destaca de manera especial también a María, la madre de Jesús, pero también se dice que estaban sus hermanos. Y ya sabemos que Jesús tuvo medio hermano, se le llama, porque no fueron, al igual que Jesús, obra del Espíritu Santo, sino que fueron hijos de María y José. Se cree que José murió en el trayecto de los evangelios. Vemos una ausencia de la mención de José, y quizás esto se acentúa aún más cuando vemos que el Señor Jesucristo en la cruz le dice a Juan, su primo, y a María, su madre, madre, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre, delegándole el compromiso de su madre, diríamos. Obviamente, si José estuviera vivo, o hubiese estado vivo, no había necesidad de hacerlo. Pero bueno, ahí estaban los 120. Y este grupo de personas, fortalecidos por el Señor, perseveraban como unánimes en la oración. Como Jesús duró 40 días después de su resurrección, entonces faltaban 10 días. Faltaban 10 días para que llegara esa promesa. Y nosotros vamos a ver por qué eran 10 días. Pero en esos 10 días, estos discípulos se unieron, se fortalecieron. Y algo que hicimos énfasis la semana pasada es que luego que ellos están allí reunidos, Pedro, que en muchos de los casos llevó la voz cantante, Pedro se presentó delante de todos ellos y le dice: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, haciendo una referencia ¿a quién? A Judas, la primera parte, donde él dice que el Señor habló por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Me llama la atención que él dice en esa primera parte: era necesario que se cumpliese la escritura con respecto a lo que dice David de Judas. Entonces es en ese contexto donde él habla la trágica muerte de Judas, que prácticamente traicionó a Jesús. Y a diferencia de Pedro, que sabemos que Pedro se arrepintió, lloró amargamente, Judas, el remordimiento lo llevó a ahorcarse. Y aquí, a través de una descripción poética, tomando el Salmo y la idea ilustrada de lo que se presenta allí, pues el autor Lucas está hablando prácticamente del hecho de prácticamente lo que hizo Judas, el pago de su propia iniquidad, que con ese dinero malo, con ese dinero que se prestó para traicionar a Jesús, con ese mismo dinero compraron un campo donde lamentablemente él tuvo que caer allí.
Pero fíjense que en la otra parte, que es algo que hicimos énfasis también, y es que él no se queda en solamente el cumplimiento profético con respecto a la muerte de Judas, sino que también dice que es necesario ahora con respecto a los que quedaban, que eran 11, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús salía y entraba, uno tome el oficio. Dijimos entonces que Pedro no estaba actuando de una manera espontánea, diríamos, o porque sí, sino que Pedro está sujeto a la otra parte de la profecía que dice, sea, versículo 20, desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. De manera que cuando él dice que era necesario en el versículo 16 que se cumpliese la escritura con respecto a Judas, ya se cumplió esa parte, sabemos que Judas murió, pero la otra parte quedaba en el aire, y tome otro su oficio. Entonces él ahora dice en el versículo 21, es necesario pues que de estos, y ahí se dan los requisitos para los apóstoles, que tomando esos requisitos que están ahí, automáticamente decimos que no pueden haber una sucesión apostólica como la que se presenta hoy día. Y tomando entonces ese panorama, cuando ellos se preparan para recibir la promesa, Pedro entendió que era necesario, inspirado por el Señor, guiado por el Señor, que alguien completara el número 12. Ahí entonces llega el versículo 1 del capítulo 2. Leemos: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Hermanos, ¿alguno de ustedes sabe lo que significa Pentecostés? Sí, hermano. Mira, anotó primero, pero Pentecostés significa 50. ¿Perdón? 50. Ok, perfecto. 50. ¿Alguien tenía otra opinión? Hermana Miriam. Era una fiesta, una de las 3 fiestas que hacía el pueblo de Israel, ordenado por Dios como una acción de gracia por la cosecha de los primeros frutos de Jerusalén. Entonces, allí se celebró la llegada del Espíritu Santo. Muy bien. Me gustaría que viéramos un video de 3 minutos, a modo de resumen, ¿verdad? Donde se presenta allí en qué consistía el Pentecostés. Sabemos que muchos de los que estamos acá lo hemos escuchado, pero es bueno saber parte de eso para entrar al contexto de lo que vamos a hablar. Así que prestemos atención, hermanos, a este pequeño video. Shavuot es una de las 3 festividades judías más importantes, pues junto con la fiesta de Pesaj y la fiesta de Sukkot, conforman lo que es conocido como las 3 fiestas de peregrinación, en las que los hebreos acudían al Sagrado Templo. Por eso, aquí te compartimos 10 datos importantes sobre la fiesta de Shavuot. ¿Estás listo? 1. Shavuot es una palabra hebrea que significa semanas, debido a las 7 semanas en las que el pueblo hebreo se preparó para recibir la Torá. Y este festejo es conmemorado el 5 y el 6 del mes de Sivan. En la diáspora, la festividad se extiende un día más. 2. La fiesta de Shavuot celebra un momento sumamente importante en la historia del pueblo judío, el momento de la entrega de la Torá. Aquella entrega que fundó los preceptos del pueblo judío en el monte Sinai. 3. Festejar la fiesta de Shavuot también significa terminar el conteo de los días de Omer, aquel conteo que inició en la festividad de Pesaj y que simboliza la preparación del pueblo judío para recibir la Torá. 4. Existe una explicación que dice que los hebreos intentaron mantenerse despiertos para la entrega de la Torá. Sin embargo, el sueño los venció, y cuando llegó el momento de la entrega, Moisés tuvo que despertarlos.
Para enmendar este error de los antepasados, la primera noche de Shavuot, los judíos se mantienen despiertos toda la noche estudiando Torá. 5. Durante la fiesta de Shavuot, se lee en la sinagoga el libro de Ruth. Ruth era una princesa moabita no judía que se convirtió al judaísmo. Su amor y convicción por seguir las leyes escritas en la Torá han sido un ejemplo a seguir para las próximas generaciones. 6. Un importante personaje de la historia judía está sumamente relacionado con Shavuot, el rey David, quien nació y murió durante esta festividad. 7. En aquellos tiempos del Sagrado Templo, la fiesta de Shavuot se empalmaba con la cosecha de trigo y frutas, por lo que se acostumbraba a llevar ofrendas de frutas y cereales a lo que era conocido como el Beit HaMikdash. 8. Cuando los hebreos recibieron la Torá, comenzaron a cumplir con las leyes del Kashrut. Sin embargo, cumplir con estas leyes fue complicado al inicio, por lo que ellos optaron por hacer comidas lácteas, y de esta manera evitar incumplir con esta ley. Hoy, recordando este hecho, los judíos ingieren comidas lácteas durante la fiesta de Shavuot. 9. La fiesta de Shavuot tiene otros nombres. Zman Matan Torateinu, época de la entrega de nuestra Torá. Hag HaShavuot, fiesta de las semanas. Hag HaKatzir, fiesta de la cosecha. 10. Hoy en día, durante la fiesta de Shavuot, miles de judíos caminan hacia el Muro de los Lamentos, recordando los tiempos ancestrales en los que los hebreos peregrinaban al Sagrado Templo. Bueno, pues ahora ya sabes un poco más sobre esta importante fiesta. Hag Shavuot Sameach. Bien. Shavuot, eso es en hebreo, para que no nos confundamos. Es el mismo término, pero en hebreo, y que en el griego ya lo vemos que se nos traduce a nosotros ya como Pentateuco, como bien dijo nuestro hermano Geraldo, 50. Esto es importante, hermanos, que lo sepamos porque, como dije, Jesús duró 40 días y justo después de la Pascua, en los 50 días después de la Pascua, iniciaba Pentecostés. Entonces, si Jesús duró 40 días, como dice el texto, en ese contexto, entendemos que faltaban ¿cuánto? 10 días. Ese era el tiempo restante para que ellos recibieran la promesa luego de que Jesús ascendió a los cielos. Ahora bien, ¿por qué tenía que ser en Pentecostés y no en otra de las fiestas? Había muchas fiestas judías buenas, que al fin y al cabo muchas de estas fiestas tenían que ver con la conmemoración de lo que Dios le había hecho con ellos, de la ley. En el caso, por ejemplo, de Pentecostés, para ellos había coincidido con la entrega de la ley y con otros eventos importantes que le hacían a ellos recordar básicamente la promesa y la bendición de Dios. El pueblo judío en esta fiesta celebraba, era un tiempo de gozo, era un tiempo de alegría. No era como el día de expiación, que era un tiempo de lamento por el pecado, un día completo. ¿Pueden encender las luces, por favor? De manera entonces que este tiempo no era cualquiera. Pero hay un dato aún mucho más importante todavía, y es que era la fiesta judía donde se congregaba la mayor parte del pueblo, que iban al templo. Se reunían todos allá. Era de las fiestas judías la más concurrida. ¿Qué tiene que ver esto con el texto? ¿Qué tiene que ver esto con el contexto de lo que ya usted y yo sabemos que pasó aquí en Pentecostés? Pues era necesario que para el derramamiento del Espíritu Santo, la promesa del Padre, pues se hiciera en un momento donde tantas personas iban a ir, porque podía hacerlo quizás 2 días antes, 3 días antes, y no pasaba nada, pero no iba a estar esa multitud. Entonces, fíjense cómo Dios mueve las piezas según su voluntad para algo tan trascendental. Hasta este momento, ellos sabían lo que iba a pasar, lo que Dios le dijo, lo que Dios le prometió, pero no el cómo lo va a hacer, de qué manera va a ser. Entonces, ellos estaban expectantes de ese momento, ellos estaban anhelando ese momento.
Y ahí entonces, por eso dice el versículo 1, cuando llegó el día, ¿cómo estaban ellos? Orando, unánimes, juntos, dice allí el texto. Era un tiempo de regocijo, era un tiempo de fiesta. Pablo habla de esta fiesta más adelante en Romanos 14:5, se habla de esto en Hechos 18:21, porque era una fiesta, una de las principales fiestas del pueblo judío. Y qué bueno que Dios la escogiera, porque ahora vamos a ver la importancia de ese día. Dice el versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban juntos, sentados. Ya se dan cuenta que el aposento alto no era el templo, ¿verdad? En ese momento, sino era una parte, una sección que ellos habían destinado para reunirse. Y ahí estaban los 120. Dice el texto que de repente, o sea, sin una advertencia, fue algo de manera inesperada. Usted lo está escuchando, fue de repente. Ellos no podían quizás tener la idea clara de cómo iba a ser, pero de repente dice, vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Esto guarda mucha relación, inclusive, el término viento, soplo, con la palabra griega que se utiliza para hablar del Espíritu Santo. ¿Sabe cuál es la palabra? Hay una palabra griega que es la neumatología. ¿Iba a decir algo, Pablo? Neuma, que tiene la misma idea, la misma raíz con la expresión que dice allí viento o soplo. Es muy importante para nosotros, hermanos, siempre ver y destacar lo que el texto está diciendo. Dice que del cielo hubo un estruendo. Ahora la pregunta sería, literalmente había un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. ¿Fue algo figurado o fue algo realmente que ellos vieron, que fue algo que corrió por aquí, como cuando dice el Espíritu en Génesis, que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas? ¿Cómo fue esto? Bueno, el texto está diciendo como un viento recio. Cuando usted escucha esta expresión como de un viento, da la comparación, ¿verdad? Porque lo que él está diciendo al principio es que del cielo hubo que un estruendo. Y ese estruendo es parecido como la de un viento. Recuerden que el Espíritu Santo, cuando dice que descendió, ¿cómo qué? ¿Cómo? Paloma. Hay mucha gente que piensa que es una paloma el Espíritu Santo. Entonces es bueno también saber cuando el lenguaje figurado se está usando una metáfora, se está usando diferentes géneros literarios. Ahora bien, aquí nosotros estamos viendo en esta primera parte que Dios le está dando primero una evidencia audible. ¿Por qué? Porque está hablando de que hubo un estruendo. Hubo un estruendo donde nadie podía decir que era algo normal, sino algo sobrenatural. Ese estruendo, eso que causó, me imagino, el impacto en ellos, debió ser algo bien, bien significativo. Y dice allí el texto, entonces, que dentro de ese proceso, de esa evidencia audible, también hubo una evidencia visible de que realmente ya en ese momento había llegado ¿quién? El Espíritu Santo. Tenemos una evidencia audible y una evidencia visible. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Otra vez el autor Lucas está haciendo la comparación y dicen que eran como lenguas de fuego que se repartieron sobre los presentes. Hay muchos videos que aparecen por allí que presentan como que si fueran pequeñas llamas de fuego en lo que estaban allí. Otros dicen que era la presencia del Señor que los iluminaba. Hay muchas formas en las que algunos han tratado de ilustrar esto, pero sin embargo, hermanos, tenemos que saber que en ambas partes
está diciendo como de un viento, como de fuego. Si nos vamos a lo literal, entonces, pudiéramos entonces hasta llegar a la conclusión de que ellos estaban botando fuego por la boca. Entonces, aquí se está hablando de una referencia, hermanos, que siempre, si ustedes se fijan, en muchos de los casos, tanto en el Antiguo Testamento como en alguna referencia en el Nuevo, el fuego, el viento, hacen referencia a la presencia de Dios. ¿Qué había cuando Moisés vio la zarza ardiendo? ¿Qué pasó allí? Siempre el fuego ha estado relacionado, ligado a la presencia de Dios. Yo no sé si usted está entendiendo la idea, pero esto que pasó aquí, solamente esta parte, sin seguir hacia adelante, debió crear una sensación muy fuerte en ellos, algo que ellos anhelaban. Mano Gerardo. El corito que uno siempre canta. De día columna de nube y de noche columna de fuego. O sea, que de una manera significaba o era el símil de la presencia de Dios, de que Dios estaba con el pueblo, que era una forma como de fuego. O sea, que el fuego, así es, así como usted dice, añadiendo lo que usted dice, se representa como la presencia de Dios. Así es, esa es la idea. Ustedes ven también, por ejemplo, cuando estaba el profeta Elías con los profetas de Baal, descendió fuego y consumió. O sea, el fuego va muy ligado a la presencia de Dios. Ahora bien, en esa parte nosotros tenemos que pensar y ver, porque si ustedes se fijan, Jesús le había hablado de la promesa del Espíritu Santo, la promesa del Padre. ¿En qué momento Jesús le habla a ellos de que ellos iban a recibir, junto con esa manifestación, la facultad de hablar en lenguas? ¿En qué momento? Dice que les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos los que estaban allá fueron dotados de esa gracia sobrenatural de Dios, porque había un propósito, y lo vamos a ver en el texto. No era de que porque le llegó, sino que había un propósito. Pero ustedes se recuerdan un texto que se leyó aquí en Marcos, y vamos a analizar, hermanos, este texto, donde dice, el capítulo 16, versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpiente, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Lo vamos a analizar un poquito más adelante, pero para que ustedes vean también la referencia en donde Jesús habla de que ellos en lo adelante, no en el momento en que Jesús le habla, en lo adelante iban a hablar nuevas lenguas. O sea que esto entonces está teniendo un cumplimiento doble en la vida de los discípulos. Doble porque ya está la promesa del Padre, el Espíritu Santo, pero también junto con eso ellos han recibido la capacidad. ¿Para qué? ¿Qué le había dicho el Señor Jesús en Hechos 1, versículo 8, versículo clave del libro? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. ¿Cómo lo podían hacer ellos? ¿De qué manera lo iban a hacer? Si ellos no tenían la capacidad de llevar el evangelio a tantas naciones, tantos pueblos, de manera que junto con el derramamiento del Espíritu Santo, y a raíz de que en Pentecostés se reunía la gran cantidad de judíos dispersos, y vamos a ver el grupo ahora en un mapa, la gran cantidad de judíos, entonces junto con eso el Señor le dio la capacidad, la facultad de poder hablar el evangelio, predicarle la palabra a todos los que se habían congregado. O sea que el don de lenguas fue un don sobrenatural para nada más y nada menos llevar la palabra.
no era para uso, diríamos, propio y para que usted mirándose en el espejo comience a hablar. No. Era algo específico que Dios le había dado. Y el texto mismo dice para qué Dios le dio eso. Entonces, yéndonos un poquito ahí, recuerden algo. Juan el Bautista, dice en Mateo 3:11, que iba a venir alguien que iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego, ¿verdad? Aquí se cumple esto. Lo que nosotros vemos acá es lo que se entiende como el bautismo del Espíritu Santo. Pero el texto dice en el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Pregunto, hermanos, y esto es una pregunta clave. ¿El bautismo del Espíritu Santo es lo mismo que ser llenos del Espíritu Santo? Repito. No. ¿El bautismo del Espíritu Santo es lo mismo que ser lleno del Espíritu Santo? Ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Toda persona, bueno, no voy a dar la idea, vamos a ver qué dicen. ¿Qué os diré? Hermana Dayani. El bautismo del Espíritu Santo es cuando en el momento que creemos somos insertados en el cuerpo de Cristo. Y ser llenos del Espíritu Santo, ya eso viene a través de la palabra del Señor. Dice, cuando te hablaba la semana pasada, que decía, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Usted se refería a que el Espíritu Santo nos iba a capacitar. Y me llegó a la mente el texto de Efesios, cuando el cuando el apóstol Pablo habla y le pide al Señor, le pedía en oración para que el Espíritu le diera, le diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Señor, o sea, como para que los capacitara. Y no era que iban a recibir como una revelación, sino que a medida que uno se vaya llenando, o sea, uno vaya conociendo más al Señor y uno se va capacitando, y de esa misma manera uno se va llenando del Espíritu Santo. Muy bien. Jairo. Tú estuviste diciendo la palabra en la otra semana, en el versículo 1, donde dice el capítulo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no de muchos días. Cuando el cristiano se convierte a Cristo, que reconoce, de por sí el pastor van y lo bautizan para que la sociedad vea delante de los ojos de Dios que ha decidido seguir a Cristo. Pero según pasa el tiempo aquí, cuando dice la palabra, pero que más vosotros, más adelante, el mismo Espíritu Santo, cuando Jesús se estuvo bautizando por Juan, descendió el Espíritu Santo y lo llenó de su Espíritu. Muy bien. Oigan algo, hermanos. Cuando ya sabemos que Juan el Bautista dice que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y obviamente nosotros creemos, y es lo que enseñan las Escrituras, y quizás contribuyendo a lo mismo que ustedes acaban de decir, en 1 Corintios 12, versículo 13, grábense ese versículo, 1 Corintios 12, 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Yo hago la pregunta, hermanos, porque nosotros sabemos que hay una corriente de hermanos de otras denominaciones que relacionan una cosa con la otra. Y sobre todo, miren lo que dice el versículo 3, el versículo 4 de Hechos. Dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo.
Y por eso hacía la pregunta, si el bautismo del Espíritu Santo es lo mismo que estar lleno del Espíritu Santo, en ese sentido, porque pudiera indicar en un sentido de que estaría de más cuando el Pablo dice, sed llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué estos hermanos hacen énfasis en eso? Porque en su declaración de fe se establece que todo creyente, para manifestar que ha recibido o que ha sido bautizado con el Espíritu Santo, entonces debe de hablar en lenguas. Y miren lo que dice allí, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. De manera que si usted alguna vez ha estado por ese lado y lo ha mirado de arriba abajo porque usted todavía no ha dicho Irra la Mazocalaya o cualquiera de otro de esos términos, fácilmente, en algunos casos, hay otros que han ido entendiendo con el tiempo, pero hay algunos que se atreven a usar el dedo acusador y decir, usted todavía no ha recibido el Espíritu Santo. Y eso era más acentuado en los tiempos de atrás, porque ya ahora sabemos que ha habido una nueva generación que ha ido entendiendo algunos aspectos de la doctrina de la gracia, y lo escuchamos a veces en la radio. Personas que están dentro de ese grupo que dicen que esto no es así, porque han ido entendiendo. Tu hermano Gerardo. Iba relacionada con lo que tú dices, porque en el mismo libro de Corintios, en el versículo 30, dice que hablando de que no todos tienen el mismo don, dice, todos tienen dones de sanidad, hablan todos lenguas. O sea, es interesante ver aquí que él dice, el versículo que tú leíste decía que todos fuimos bautizados en el Espíritu Santo, pero no todos hablamos lengua. Así es. O sea, sí es real de que todos somos bautizados en el Espíritu, una vez nos convertimos, pero no todos hablamos lengua. Ahora, ¿qué pasa? Es interesante responder entonces ahora, ¿qué significa la lengua? ¿Por qué? Porque la lengua, y el mismo capítulo 12 también, ahí arriba lo dice, que lengua no es hablar cosas que no se entiende. La lengua es un dialecto, es un idioma. Vamos a llegar ahí. Exacto, ok. Vamos a llegar ahí. Exactamente. Estamos tratando, hermanos, de llevarlo, miren, poco a poco, para que caigamos en el punto, ¿verdad? Hermano Ramón. O sea, que la promesa que el Señor hizo en los evangelios es la misma promesa que está en el capítulo número 1, de hecho, verso 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y que esa promesa se cumple entonces en el capítulo 2, cuando dice, cuando llegó el día de Pentecostés. O sea, ahí se cumplió la promesa. Y algo que añadirle, hermanos, a ese aspecto de lo que ustedes acaban de decir. Ustedes recuerden que en Efesios, cuando se habla del famoso texto de sed llenos, ¿verdad?, del Espíritu Santo, sería quizás hasta un poco contradictorio que el apóstol Pablo, dentro de esa lista de cosas o aspectos en lo que usted y yo debemos de manifestar, no mencionar el hablar en lenguas. Por ejemplo, él dice en el capítulo 5 de Efesios, no os embriaguéis con vino, versículo 8, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros en lenguas, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y hablando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo el Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es bueno hacer la conexión, porque si se da entonces lo que dicen nuestros hermanos de aquel lado, de que para manifestar que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, o sea, todo creyente debe hablar en lengua, automáticamente se cae con las cosas que se han estado mencionando, porque ya cuando Pablo habla de los dones espirituales, delimita y dice, no es posible que todos puedan hablar en lenguas, no es posible que todos hagan milagros, no es posible que todos hagan esto. Entonces, algo que tenemos que definir en este momento es si eso que dice Marcos 16:17 se aplica a todos los creyentes, porque todavía queda el aspecto de que si es todos los creyentes o si era un grupo de creyentes o si es algo que llegó un momento determinado y cumplió su objetivo. A mí me gustaría ahora que viéramos otro pequeño video de una canción que creo que se está haciendo conocida ahora
o famosa, donde sabemos que de alguna manera u otra se incita a seguir llamando la presencia del Espíritu Santo, a seguir pidiéndole al Señor que vuelva y nos bautice, a pedir. Entonces, ese es un problema si a la luz de este pasaje. Vamos a ver otro video por la noche de hoy. Aleluya, aleluya. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos unánimes como estamos en este momento. Y de repente se escuchó en el cielo un viento recio que soplaba en la tierra, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Gloria a Dios. Y se le aparecieron lenguas como de fuego, y fueron repartidas sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo le entregó nuevas lenguas de fuego, conforme a lo que el Espíritu le daba que hablase. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y en este momento, el mismo viento que sopló aquella vez sopla en este momento acá. Mientras tú le adoras, Él se va a manifestar. Mientras tú le llames, Él se va a manifestar. Mientras si le llamas, Él se manifiesta. Si le buscas, Él se manifiesta. Llámale. Creo que nos vamos entendiendo, hermano, ¿verdad? No estamos, quiero aclarar con esto, hermano, que no estamos en un sentido criticando a las personas, sino a las ideas. ¿Se entendieron? Estamos refutando ideas, no a las personas, porque Dios conoce el corazón de cada uno de lo que hacen. Entonces, algo que quiero mencionar con respecto a este video es simple. Recuerden que el Señor Jesús pasó tiempo con sus discípulos cuando antes de ascender a los cielos, quédense en Jerusalén, esperen la promesa, estén unánimes. La pregunta sería, ¿en qué momento de las Escrituras Jesús le dice que eso sería algo de manera repetitiva? ¿En qué momento Jesús le dice, miren, después que llegue eso, la promesa va a llegar cuantas veces ustedes la invoquen? Porque la canción, lo que se plantea prácticamente, ¿qué es lo que se plantea? Que si tú le invocas, Él se va a manifestar ahí. Y es como que si el Pentecostés no tuvo un cumplimiento, sino que fue un punto de partida para que cada vez que tú digas, hoy es Pentecostés, hoy, porque yo declaro que hoy es Pentecostés, entonces el Espíritu Santo tiene que obedecerme a mí, tiene que descender y ponerme a hablar en lenguas, o al menos lo que ellos entienden como lenguas. Porque aquí en el texto vamos a ver realmente en qué consistía el hablar en lenguas. Entonces, hermanos, vemos que esto se fomenta a través de las canciones, a través de la prédica, y vemos grandes personas que usan esto. Pero el tiempo, hermano, no nos va a dar, porque tendríamos que hablar un día específicamente para eso, porque pudiéramos hacer un recorrido, ver realmente dónde nace el hablar en lenguas en el movimiento pentecostés. Desde el año 1906 en adelante, a través de Carlos Parán, pero bueno, eso es una historia bastante amplia, que un día vamos a tomarnos, diríamos, para hablar dónde se usa el hablar en lenguas fuera del cristianismo y cuáles religiones a lo largo de la historia la practicaron y cómo llegó eso al movimiento pentecostés, que ya hoy es parte de la vida normal y que mucha gente piensa que es algo exclusivo de ellos, y realmente no es así. El hablar en lengua se utilizó y se sigue utilizando en otras religiones, inclusive en el satanismo, en el espiritismo. O sea que no es solamente exclusivo de ellos. Lo que pasa es que ese movimiento carismático se destaca por eso, porque es como igual que la iglesia de los adventistas del séptimo día. Quizás pensamos como que el séptimo día, pero ellos tienen una serie de enseñanzas, doctrinas diferentes, pero se distinguen como el séptimo día. No solamente es eso lo que lo distingue. Entonces,
¿Qué queremos decir con esto, hermanos? Tenemos que usted y yo pedirle al Señor que descienda otra vez como pasó en Hechos capítulo 2. Y más que esto, si en nosotros no se da eso, entonces tendríamos que examinarnos si estamos en la fe. Tendríamos que examinarnos entonces, si fuera así como se establece, si tenemos el Espíritu Santo. Porque si no hablamos así, entonces algo está pasando en nosotros que le pasa a ellos, o alguna manifestación que le pasa a ellos que no tenemos nosotros. Entonces, por eso es que tenemos que hablar ahora en qué consistía el don de lenguas, según las Escrituras. Vamos a ver. Sí, quería decir algo también de eso. En el movimiento pentecostal es que más se destaca es el que más se destaca, por eso hay que mencionarlo, pero hay que entender que es un movimiento, no es una denominación como tal, porque es diversa. O sea, ellos no creen lo mismo, son diferentes. Y ahora el movimiento más grande, o sea, la denominación más grande entre los pentecostales son los neopentecostales, que es lo que mayormente vemos en nuestro país. Pero lo que hace que todos compartan la misma fe es lo destacable en el segundo bautismo del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. Ellos entienden que hay un segundo bautismo, que es donde ellos reflejan lo del hablar en lenguas y otros dones extraordinarios. O sea, ellos entienden que hay una promesa extra. O sea, hay creyentes que se salvan, reciben el Espíritu Santo, pero hay otros que reciben un segundo bautismo. Entonces, en ese momento ellos reciben un poder extra para trabajar en el Evangelio, donde ellos entienden que van a hablar en lenguas, van a tener esos dones que mayormente se ven. Hay otros que tienen otros entendimientos sobre el tema. Hay problemas entre ellos con el asunto del hablar en lenguas. Hay unos que creen que todos deben de hablar en lenguas, hay otros que dicen que no. Y hay una diversidad en el asunto, pero el punto principal que los hace a ellos compartir en el mismo movimiento es creer en un segundo bautismo, donde las personas reciben un poder extra para trabajar en el Evangelio. Ok. Mano Ramón Pérez. La idea clara está en el capítulo 5 de Efesios. Efesios capítulo 5, verso 18, que usted mencionaba. Sí. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué pasa con esto? Que el que se embriaga, el borracho, está medio disoluto y hace cosas que no hace cuando está en su juicio cabal. De la misma manera, nosotros debemos estar llenos del Espíritu Santo para entonces esa inquietud que produce el Espíritu Santo en nosotros, poder comunicarle a otros con más facilidad lo que es el plan de Dios para cada persona, o sea, el plan de salvación. Amén. Miren, ahora entrando un poquito a lo que dice el texto, que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Ustedes saben que la palabra griega para lengua es glosa. Algunos llaman el fenómeno de la glosolalia, el hablar en lenguas, porque glosa no significa lo que hoy día conocemos o lo que algunos entienden que tiene que ver con hablar en lenguas. Glosa simple y llanamente tiene que ver con idiomas o dialectos. Y eso lo vamos a compartir, o sea, lo vamos a demostrar, diríamos, en lo que el texto dice. Miren lo que dice el versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ahí nosotros vamos ya a ver una descripción un poquito de esa multitud.
vamos a ver un pequeño mapa, pero quisiera que al menos veamos en el mismo texto, para avanzar, en qué consistía el hablar en lenguas. Vamos a leer el versículo 4. Vamos a leer el 4, el 6 y el 11, que son las tres referencias básicas para nosotros darnos cuenta qué era lo que ellos estaban hablando, si lo podemos relacionar con lo que escuchamos en la canción o si es algo diferente. ¿Quién me puede leer el versículo 4? 2:4. Ajá. Bueno, lo acabo de leer, pero por favor, si lo puedes repetir. Entonces, si se está diciendo otras lenguas, eso es en virtud de la que ya existían, la que ya ellos hablaban, ¿verdad? Otras lenguas aparte de la que ellos hablaban. O sea que hasta ahí pudiéramos decir estamos pal y pal con lo que dicen que eran otras lenguas. Ahora el versículo 6, ¿qué dice? ¿Cuál fue la reacción de esa multitud? Versículo 6, oigan lo que dice. La última parte, cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Qué usted entiende por eso, hermano? Toda la gente que estaba reunida allí, y cada quien en su grupo, según su dialecto, dice que cada uno les oía hablar en su propia lengua. Recuerden que los grupos, las naciones que estaban allí, los grupos que habían venido, tenían su propio dialecto. Y es interesante que aquí dice que cada uno de ellos les oía hablar en su propia lengua. La pregunta sería, ¿cuál era la lengua de ellos? Si era una lengua ininteligible o si eran lenguas perfectamente habladas para ellos decir que le entendían. ¿Vamos bien? Y la última parte, el versículo 11, dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Yo creo que el texto lo está diciendo solo. Yo creo que no hay ni que profundizar mucho. Hermano Ramón. Disculpe que ya usted está en el 11, pero la primera parte, el verso número 6, es importante. Así es. Es muy importante porque Léalo. Si lo leemos así, vamos a pensar que cuando llegó ese momento de la llegada del Espíritu Santo donde ellos, estaban como si estuviéramos nosotros aquí y todo hubiera seguido igual. No, fue un estruendo. Eso dice la primera parte del texto. Dice el texto. Versículo 6. Ajá. Y de hecho, este estruendo, o sea, fue algo que no solamente se escuchó ahí, sino en todo ese lugar. Así es. Y ahí dice el mismo texto, se juntó la multitud y estaban como confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. La pregunta también sería, cuando dice que estaban confusos, ¿era que ellos no entendían? No. El término allí confuso se refiere a lo impactados, sorprendidos que ellos estaban. Es interesante ver, tú sabes que hoy en día es fácil y es tan normal que algunos que están aquí hablen inglés, que hablen ruso, porque ya los idiomas tú lo conoces, la globalización ha hecho que uno conozca el idioma y lo estudie. Pero estamos hablando de gente que para tú conocer ese idioma, gente que nunca habían ido al Ponto, a Galacia, ese sitio, estaban hablando un idioma que nunca habían ido a esa ciudad. No había de que el libro de que así, de que cómo estudiar el inglés, cómo estudiar qué sé yo qué. Estamos hablando de que en tiempos remotos, donde la globalización aún no estaba, donde no habían traductores, donde no había nada. O sea, que para tú aprender eso, obligado, tú tenías que estar ahí en ese sitio. Y esa gente que estaban ahí, posiblemente muchos o toditos, no habían ido a esos lugares tan lejos. Si usted pone, por ejemplo, casa, si usted dice casa, invierte las letras, jamás vuelve a decir casa. ¿Usted entendió? Entonces, si usted pone consonantes y si usted repite mucho A, E, I, O, U, ¿qué palabra es esa? A, E, I, O, U, por ejemplo. O, A, E, T, H, A. Eso usted no está diciendo nada, aunque esté usando letras. O sea que todavía usemos el idioma español, podemos estar diciendo muchas cosas y al final no estamos diciendo nada. Porque para que una palabra sea entendible, hay reglas.
aún en los propios idiomas. No, pero esa se entiende. Esa se entiende. Mira, el tema me interesa. Tú sabes que todos hablan en una lengua diferente. Yo estoy entendiendo aquí sentado que la manera de que hablaron diferentes lenguas y estaban por divididos era para que todos fuesen edificados y todo entendiera la bendición que el Señor estaba dando en ese momento. Porque si solamente hubieran hablado inglés y hubieran otras naciones que hablan en otro tipo, no se iban a entender. Así es. Entonces el Señor fue de una manera u otra organizado y le habló a todos por diferentes naciones. Así es. Entonces eso me motiva en cuanto en Corintios 14, que yo siempre he visto eso en cuanto al hablar en lengua. Ajá. Que ahí habla también en cuanto a eso, que dice si alguno habla en lengua extraña, sea esto para 2 o a lo más a 3 y por turno, y alguien que lo interprete. Pero también el Señor ahí dice, Él organizó que si una persona va a hablar en lengua, un ejemplo, usted está hablando en lengua en este momento, que sea edificación de la iglesia, que si todos somos aquí, si usted es americano, que se da en esos casos en varias iglesias, y no hay una persona hacia donde usted va que pueda hablar español para que le pueda interpretar a los demás, hablar inglés, le pueda interpretar a los demás hermanos, entonces pida usted en oración para que el Señor ponga esa persona que pueda traducir lo que usted está predicando en ese momento para que todos nosotros podamos entender. Ok, miren algo. En esta ocasión, de Hechos capítulo 2, no había intérprete. Hay que establecer una diferencia porque recuerden que el estudio es bastante amplio y 1 Corintios capítulo 14 también tiene otra exposición quizá un poco más amplia. ¿Qué quiero dejar dicho con esto? Que Dios le dio la capacidad fíjense cómo fue que Dios lo hizo. Dios le dio la capacidad a esos que estaban allí para que hablaran en el idioma de los que estaban presentes. Por eso no era necesario que un intérprete. No fue un solo idioma que se habló ahí. Habían diferentes dialectos allí. Ajá. Correcto. Claro, claro. ¿Cómo irá para decir el amén? Por ahí, hermano, que te esfuerce y diga amén. ¿Usted no escuchó eso? Pero no solamente usted, oigan bien, no solamente la persona, es que tampoco él sabe lo que está diciendo. Entonces, eso se pone peor todavía si no entráramos a 1 Corintios 14. Te estoy diciendo porque es un texto muy amplio donde dice que tiene que ser usado como señal para los incrédulos, dice el texto. Donde dice que no es un asunto privado, es un asunto público lo que se hacía. Donde dice en 1 Corintios 14 que debe ir acompañado de un intérprete. Donde dice allí que deben hablar por turno, o sea que debe, no es un asunto de que yo no lo puedo controlar y que no tengo dominio propio. La Biblia dice, si hay turno, significa que era algo que podía controlarse. Dice también en 1 Corintios 14 que debe practicarse decentemente y con orden, en amor, porque ¿de qué le vale a una gente? El capítulo 13 lo dice antes. Debe producir edificación y no confusión. Entonces, también dice el texto que no debe de hacerse para que el incrédulo lo vea como que es una locura, que parezcan como locos. Deben ser idiomas genuinos. Hay muchísimas cosas, hermano, ahí. Yo creo que 1 Corintios 14 habla demasiado claro con el uso, hermano Joel. Sí, eso yo iba a decir que había una diferencia de lo que pasa en Hechos de lo que se habla en Corintios 14. Sí. Entonces hay estudiosos de la misma rama de la Iglesia Pentecostal que hablan acerca de la glosa horaria y también de la xenoglosia
si no recuerdo si así que se pronuncia bien, Sí, sí. que es acerca del balbuceo que ellos hacen. Entonces tienen ellos ponen algunas enseñanzas según ellos lo entienden como debe de ser. O sea, al final tú recibes el don de hablar en lenguas, o sea, tú hablas dices palabras como balbuceos que llegan para alabar a Dios, y eso te edifica, que si tú estás en aflicción o cualquier momento que el Espíritu Santo habla a tu espíritu, tú no entiendes nada. Hay algunos que dicen que sí que entienden lo que dicen, hay otros que sí dicen que son intérpretes y escuchan y entienden lo que otros dicen, pero que a veces son más charlatanes que lo que están hablando. Todavía con lo que dice la palabra, ellos están fuera de lugar. En lo que es el versículo 12, donde Pablo empieza hablando de los dones, entonces él entra en el 13 hablando del amor. El amor. Y entonces él entra en 14 y vuelve a hablar de los dones. Entonces, ¿qué tiene que ver el amor con los dones? ¿Por qué Pablo tiene que en el 13 hacer un paréntesis y hablar del amor? Esa es la pregunta que uno debe de hacerse. El capítulo 13 da en realidad el propósito de los dones por la que el Señor los da, y principalmente le hace el énfasis en el 14 con el don de lenguas. Y lo que estaba pasando, yo creo que ahora estamos peor, pero lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, que en la forma en cómo estaban utilizando los dones, es lo mismo que está pasando ahora. Muchos quieren llamar la atención, sobresalir, o como decimos en nuestro lenguaje coloquial, buscando cámara, ser reconocidos de alguna manera, pero no es, el fin de ellos no es, yo quiero llevar un mensaje a mi hermano para que él crezca, para que él cambie, para que él sea más como el Señor. O sea, ese no es el propósito que hay en el corazón de esas personas, sino es, yo soy más espiritual, yo estoy en un ambiente o otro nivel, entonces en una dimensión espiritual superior. Todas esas palabras que ya estamos cansados de escucharlas, es lo que hay en la mente de esas personas, pero no es el propósito, no es bendecir. Pablo está corrigiendo el comportamiento lo que hay en la iglesia de Corinto. Entonces, ¿qué pasa con esos hermanos? Que otra cosa que se confunden. Ellos creen que eso es algo que viene y va. Pero los dones del Espíritu no vienen y van, porque Smiling es maestro y pastor, es maestro, es el don que tiene de ser maestro, pero él no es maestro solamente aquí, en su casa deja de ser maestro. Él es maestro en su casa y él es maestro donde sea que vaya, porque eso es algo que el Espíritu Santo le ha dado a él. El maestro tiene la facultad de enseñar, pero también la de aprender. Eso es lo que hace que él aprenda y se afane por aprender, porque él enseña, y eso es un don que tiene. Entonces, ahora él no va a dejar de ser maestro cuando llegue ese momento o sea, él va a ser maestro solamente aquí en el momento de la unción, el sentimentalismo y la música cuando está bien. No, él es maestro siempre. Entonces, en ese tiempo, las personas que tenían el don de hablar en otro idioma, el don de lenguas, ellos lo tenían siempre, ellos lo podían usar siempre. Entonces, por eso lo usaban mal, lo usaban con una intención equivocada. Y entonces Pablo lo corrige. Oye, no es así que tienen que hacerlo, tiene que ser en orden. El propósito de esto es enseñar. O sea, si tú no vienes con un mensaje de exhortación, si el propósito no es enseñar, o sea, hasta palabra profética, que no lo usen, quédate callado, porque si tú vas a hablar algo para que nadie lo entienda y no hay ningún propósito, quédate callado. O sea, es muy, muy claro en el capítulo 14 del propósito de los dones. Miren, hermanos, algo que quiero, antes de continuar, avanzar. Cuando leímos Marcos 16, 17, una de las cosas por la cual no se entiende a plenitud este texto es porque lo dejamos en el versículo 17. En Marcos, el famoso texto que se usa para decir que todos debemos de hablar en lengua. En Marcos 16, 17, aparte de eso, oiga lo que dice el texto. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes.
Versículo 20, ayudándole el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Cuando dice el texto allí, estas señales seguirán a los que creen, ¿verdad? Y luego en el versículo 20 dice, ayudándole el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían, y comparándolo nosotros con Hebreos, y voy a leérselo, hermano, porque quiero que no se quede en el aire esta idea. Hebreos capítulo 2, tomando esto mismo que mencioné, el 2, versículos 3 y 4, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, y en esa brecha es que están los pseudoapóstoles hoy día, recibiendo nuevas revelaciones, recibiendo otros grados espirituales, porque no han entendido que esto jugó un papel. De hecho, les voy a decir algo, el hablar en lenguas acá sería un anticipo de lo que sería la predicación en el mundo. Esto marcó el inicio de la evangelización del mundo entero, porque esa congregación, esa gran multitud que estuvo allí, que representaban los judíos expatriados de todas partes, que estaban ahí, era una representación de lo que Dios iba a hacer con sus discípulos. Pero como bien dijeron por ahí, ya hoy día hay personas que tienen la facultad de hablarte hasta 3 y 4 idiomas. ¿Qué era lo que les sorprendía a esta gente? Personas que eran galileos, personas no cultas, personas que inclusive hasta de Jesús dijeron de Nazaret puede salir algo bueno. Era algo despectivo. Y eso era lo que creaba algo aún más trascendental entre ellos. ¿Cómo es posible que esta gente sin letras y del burgo, que no habían estudiado en las escuelas rabínicas de la época de Hiller y Shammai, y cómo es que pueden hacer esto? Porque el Espíritu Santo estaba con ellos. Entonces, estas señales iban a seguirlo a ellos, como dice el texto, ayudándoles y confirmando la palabra de ellos. Entonces, por eso es que el Señor ahora no necesita confirmar la palabra de esa manera con nosotros. Nosotros tenemos la palabra acá. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y el Señor nos mandó a predicarle a todo el mundo. Pero era necesario que ese acontecimiento se diera, porque esa iba a marcar el inicio. Y eso era una señal a todo el que llegó. Realmente el Espíritu Santo está con ellos. Y eso es lo que está pasando. Vamos a ver este mapa, hermanos. Vamos a ver este mapa en pantalla. Porque dice allí que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó, si puede apagar para poder ilustrar algo, se juntó toda la multitud que estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban todos atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? O sea, eso era una pregunta en forma despectiva, recuerden lo que le dije. ¿Y qué dice más? Bueno, vamos a ver. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Eran idiomas, ¿no? Ahora, me gustaría ver los grupos que se presentan, los 4 grupos que se presentan allí. Después le enviamos ese mapa que pudimos conseguir, que prácticamente ilustra los grupos que se acercaron. Vamos a apagar esta luz, por favor. Nosotros tenemos, en primera instancia, diríamos, esta es la parte norte, del lado del mar Mediterráneo. Al este, el mar Caspio. Y arriba, como ustedes pueden, no sé si pueden notar, le vamos a mandar la imagen, el mar Negro. El epicentro ¿cuál fue el epicentro? Jerusalén. Alguien preguntaba en las semanas pasadas qué tan cerca estaban o qué. Si ustedes se fijan, Jerusalén está aquí. Por entre Judea y Samaria están ahí mismo cerca, porque eran regiones circundantes. ¿Cómo que se dice? Circundantes. Entonces, ¿qué pasa? Circundante, ahora sí, me llegó. ¿Qué pasa? El texto dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra.
Aquí nosotros vemos que moraban en Jerusalén judíos de todas partes. ¿Por qué había por qué se había dado, y usted que sabe historia bíblica, por qué se había dado ese grupo de judíos de todas partes? ¿Por qué estaban diseminados en todas partes? Muchas razones. Todas estas divisiones que tuvieron, todas estas persecuciones que tuvieron, hicieron que los judíos fueran como los petromacorizanos, que los petromacorizanos están en todas partes del país. Y usted sabe por qué. Entonces, los judíos que moraban muchos, algunos quizás retirados de la vida comercial, otros que estaban quizás de visita, otros que estaban ya ahí establecidos, pero también recuerden que era una festividad, el Pentecostés, donde todo el que estaba en cada punto, como se menciona por ejemplo los del lado de Babilonia, los partos, los medas, elamitas, ahí están de este lado, tal y como se menciona en el texto. Los que habitaban del lado de la Mesopotamia, pero también los de Siria y Asia, Frigia, Ponto, Galacia, Capadocia, toda esa área por allí, los que estaban en la parte de Egipto, mírenlo ahí, Cirene, Creta, y los más distantes de todos, los que venían de Roma, que de hecho eso marca el origen. Algunos entienden, muchos estudiosos, que de ese grupo que vino de Roma, de ahí en adelante surgieron personas creyentes que fundaron la iglesia en Roma, que no fue Pablo y que no fue otro de ellos. Esto dio lugar, esto marcó el inicio de lo que sería la predicación de Dios en el mundo. Empezó en Jerusalén, siguió Judea, Samaria, con el ministerio de los apóstoles, especialmente Pablo ya para la parte de los gentiles. Entonces toda esta área fue ocupada, porque fíjense que Babilonia está para acá y Roma está para acá. Pedro, según la tradición, hablando como apóstol a los judíos, se concentró en esta parte este, y Pablo en la parte norte hacia arriba, predicando y llevando el evangelio. ¿Qué quiero dejar dicho? Vamos a prender la luz, por favor, con esto. Y es que estos grupos que se presentan allí, los que venían de Babilonia, de las regiones orientales, como dice, partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, los de las regiones de Siria o Asia Menor, que de hecho Pedro escribe una carta a los expatriados, al Ponto, Galacia, Capadocia, a ese grupo, que fueron parte de los que vinieron ese día en Pentecostés, los del norte del África que vimos, que eran Egipto, Cirene y otros más, y los de Roma más distantes. O sea que ahí había una representación judía de todas partes. Era necesario que el Espíritu Santo se derramara en Pentecostés porque era la fiesta que atraía la mayor cantidad de personas. Y eso era muy significativo. Sin embargo, aunque el texto dice que había muchos atónitos, perplejos, había muchos que estaban preguntándose qué quiere decir esto, obviamente porque era algo extraño, pero que al mismo tiempo podían entender en su propia lengua lo que ellos estaban diciendo. Pero como siempre hay alguien, o siempre habrán personas, que lo que uno ven bien, otros lo ven mal. Dice el versículo 13, mas otros, burlándose, decían, ¿están llenos de qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo es? Alcohol. Estaban borrachos. Pero fíjense cómo de manera despectiva, no solamente dicen, y no son estos galileos. O sea, se asume automáticamente que Matías, que era parte de ese grupo, venía de esa región. Porque sin Judas fue que se dijo, varones galileos. Judas era Iscariote, de Queriop, otra localidad que no era de Galilea. Entonces, aquí vemos que aquí hay algunos que se están burlando y de manera despectiva están atribuyendo la obra del Espíritu Santo al vicio de los hombres, como hacían cuando Jesús hacía su ministerio, que decían que él echaba fuera a los demonios. ¿Por quién? Por Beelzebú, y así sucesivamente. Entonces Pedro otra vez toma la voz cantante
Pedro ya dio su primer discurso de la profecía que se cumplió en Judas y la que habría de cumplirse con la elección de Matías, o de uno más de los apóstoles. Por ahora Pedro se pone de pie con los 11, lo que da a indicar de que inmediatamente Matías se incorporó a la obra ministerial, a su responsabilidad, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Pedro va a dar razones, como dice la Biblia, estad siempre preparado para presentar defensa. Pedro va a dar, y me llama la atención cómo Pedro había madurado hasta este momento, cómo el Señor había capacitado a Pedro, porque sabemos que Pedro, si había que cortarle la oreja a cualquiera, ahí estaba Pedro. Pedro no barajaba ahí, y mal, estaba una mezcla entre el miedo, la falta de fe y la agresividad, porque actuaba muchas veces por impulso, se precipitaba. Por ahora Pedro, después de todo esto, él está escuchando que no todo el mundo está atónito y diciendo que qué bendición, ¿no? Él está escuchando ahora que hay otro grupo que se están burlando. Y Pedro ahora entonces nuevamente se pone de pie y en vez de ser un Pedro con incertidumbre, en vez de ser un Pedro débil como lo vemos anteriormente, ya aquí es el Pedro que Dios quería ver. A un Pedro fortalecido, a un Pedro que dijo: esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Cuál era la hora tercera? Las 9 de la mañana, ¿verdad? Las 9 de la mañana, esa era la hora de la oración, propio de la festividad, el Pentecostés. Y es como si él le dijera que lo que ellos estaban diciendo, o sea, el argumento que ellos estaban dando era algo infundado. Porque recuerden, en la tradición judía, un judío noble o un judío de buenos modales sabía que beber vino no era un asunto de la mañana, sino cerca del atardecer. De hecho, el mismo Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:7 que los que duermen de noche, duermen. Y los que beben, los que se embriagan, de noche. Porque los judíos no tomaban regularmente la mañana para eso. Se parecen a los dominicanos, ¿verdad? El dominicano bebe a cualquier hora. Pero el judío tenía sus normas. Entonces, él está diciendo, eso no es posible. Ustedes están diciendo algo sin sentido, porque ustedes saben que el judío no bebe a esta hora.